Superimperialismo: la estrategia económica para el Imperio Americano. Capítulo 6. Aislar el bloque comunista. La política de la Guerra Fría de Estados Unidos se explica en gran medida por su actitud hacia Rusia, de participación en la economía de la posguerra. La Unión Soviética necesitaba equipo industrial pesado, en parte para reconstruir su guerra, la economía y también para bienes de consumo. Rusia no fue vista como un rival para Estados Unidos, mucho menos como un inversionista extranjero. Al igual que China, apareció como un mercado, no como un competidor. Los países están importando mercancías del extranjero y exportando artículos de nuestra producción. Durante la guerra, Rusia había tomado alrededor de 20% de las exportaciones estadounidenses y en 1947 Estados Unidos adquirió un tercio de su mineral de manganeso, la mitad de su mineral de cromo, más de la mitad de su platino de la Unión Soviética. La riqueza de los Estados Unidos iba creciendo en el periodo de la guerra y la igualdad de oportunidades quedaba sola en imagen. Los préstamos directos no se les ofreció a Rusia, lo cual dejaba sin incentivo para unirse al FMI. Existían intereses económicos, políticos, militares, por lo que Estados Unidos no confiaba en Rusia. Estados Unidos se propuso dominar de manera única la economía mundial de posguerra. No deseaba que Rusia ni ninguna otra nación fuera una segunda potencia de magnitud casi igual. Estrategias de América dentro del Banco Mundial. La creación del Banco Mundial vio a Gran Bretaña competir en vano para minimizar la dominación de la organización por los intereses del gobierno de Estados Unidos. Había discutido en Bretton Woods que las oficinas centrales del banco y del fondo deben estar ubicadas en Europa, preferiblemente en Londres. Gran Bretaña reconoció que su mejor ubicación sería en los Estados Unidos, ya que el banco obviamente recaudaría la mayoría de sus fondos en lugar de en el continente donde estaría. Cuando surgió un debate sobre en qué lugar de los Estados Unidos debería estar el banco ubicado, Gran Bretaña, junto con Francia e India, favorecieron a Nueva York. Así que mientras las Naciones Unidas terminó en Nueva York, el banco y el fondo se ubicaron en Washington, cerca de Estados Unidos, y las oficinas del banco en Washington en lugar de Nueva York. El Banco Mundial y el FMI afirmaron que son empresas cooperativas de gobiernos y su negocio principal es con el gobierno. Su ubicación en Washington tendría el gran mérito de facilitarlo. Transición del Banco de la Reconstrucción al crédito para el desarrollo. No era propio interés político tanto como las deficiencias del pensamiento económico ortodoxo que deformaron los préstamos para proyectos del Banco Mundial a partir de 1952, cuando éste comenzó a cambiar su enfoque de préstamos para la reconstrucción de Europa a los préstamos de infraestructura a los países menos desarrollados. De hecho, tal vez la mayor deficiencia de los acuerdos de Bretton Woods fue su énfasis casi solamente en ayudar a reconstruir Europa desde la guerra, a la exclusión de la ayuda a los países menos desarrollados que no habían sido beligerantes en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a este punto de vista, las actividades del préstamo del Banco Mundial y del FMI fueron diseñadas para financiar exportaciones a gran escala de bienes de capital y servicios de ingeniería de los Estados Unidos y más tarde de otras naciones desarrolladas. ¿Cómo están sesgadas las operaciones del Banco Mundial para ayudar a los Estados Unidos? Durante 1946 a 1952, el objetivo primordial del Banco Mundial era financiar la ayuda a la reconstrucción de Europa, no para ayudar a los Estados Unidos directamente. Durante la década de 1960 a 1969, las operaciones del banco aportaron un promedio de 240 millones por año para el balance de los Estados Unidos de pagos por cuenta corriente. Las autoridades reconocieron las operaciones del banco en beneficio de los Estados Unidos. Robert McNamara, en su primer discurso como presidente, afirmó que una nueva función de sus operaciones sería transferir todos los fondos desde el pago de excedentes a los países con déficit. El informe de Comisión Socios en el Desarrollo fue publicado un año más tarde, donde se propuso un programa de 10 puntos, que son los que pueden ver a continuación. A pesar de que el Banco Mundial está dominado principalmente por los Estados Unidos, el interés propio todavía podría argumentar que los países prestatarios pueden beneficiarse de participar en el mismo, en la lógica de que la necesidad de financiación de los recursos, incluso en condiciones subóptimas, es mejor que la obtención de ningún recurso en absoluto.
La cuestión de criterio depende de los hechos de la situación, y en concreto sobre si el desarrollo económico de los prestatarios en el equilibrio se ve favorecida o perjudicada por los programas de préstamos del Banco Mundial. Capítulo 8. El imperialismo de la ayuda exterior de Estados Unidos. Lo que comenzó como un sistema de subsidios y préstamos para economías subdesarrolladas de América se convirtieron en dependientes de Estados Unidos, tanto en el control político y militar. Cualquier préstamo de Estados Unidos o gobiernos extranjeros se clasifica como ayuda ipso facto, reflejando el interés estadounidense, pagos del gobierno a los agricultores para producir, pago de capital e intereses. Instrumentos de políticas de exterior para promover sus intereses nacionales incluyen asistencia técnica, ayudas económicas, asistencia militar, seguridad, trabajos fiscales y comerciales, entre otros. Esta ayuda es aprobada por algunas agencias gubernamentales de países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia. El término ayuda significa brindar apoyo. En la ley feudal significaba un pago habitual, hecho por un vasallo o inquilino a su señor. En este caso es de hecho feudatorio. Estados Unidos se convirtió en el iniciador de un amplio movimiento explotador de las naciones industrializadas contra los países menos desarrollados.